primer lugar, crédito extraordinario y suplemento de crédito va a ser lo mismo, pero con un matiz. Ahora veremos. Crédito extraordinario. Un crédito extraordinario es aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la que se asigna un crédito para realizar un gasto específico y determinado, pero que le pasa una cosa, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente. Y, claro, es decir, se da una circunstancia que hace que hay pues una necesidad de dotar de una aplicación presupuestaria, cuidado, que no existía, pero que no se puede demorar hasta el ejercicio siguiente. Esa es la diferencia con el suplemento de crédito, que en el suplemento de crédito esa partida sí existe, pero es insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. ¿Vale? De ampliación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que sí exista y se pueda ampliar a través de una modificación presupuestaria que es una ampliación de créditos, que es otro tipo de modificación. Por tanto, si tenemos regulada en bases de ejecución cómo se deriva una ampliación de créditos, bueno, pues no tendremos que acudir a esta. Cuestión también importante en cuanto a la tramitación. En primer lugar, que el crédito extraordinario y el suplemento de crédito no requiere apenas una regulación específica en las bases de ejecución. Las demás, sí. Algunas, para hacerlas más, su tramitación más liviana, más ligera, más sencilla, y otras porque es que si no está en las bases de ejecución no se puede hacer. Por ejemplo, la ampliación de créditos. Y me decís, hombre, ¿por qué no? Porque ya te dice en la propia ley 177.2 de la Ley de Haciendas Locales, del texto refundido, que para tramitar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito se van a seguir los mismos trámites y requisitos que la aprobación de los presupuestos. Es decir, vamos a tener la información, las reclamaciones, la publicidad, todo lo que vimos en el artículo 169 cuando vimos hace 2 clases, cuando vimos la aprobación del presupuesto. Por tanto, bueno, acordaros que esta modificación no la propone al Pleno la Concejalía de Hacienda, sino que se incoa por el alcalde o el presidente de la corporación y que requiere de una memoria. Volvemos a decir, hay veces que caemos en el automatismo, ¿no? Pero el automatismo viene dado por la rutina, pero que acordaros que hablamos de un crédito que no existe o es insuficiente, crédito extraordinario, suplemento de crédito, pero que no se puede realizar para el ejercicio siguiente. Y esto hay que explicarlo. Entonces hay que hacer una breve memoria de por qué. ¿Hay alguna excepción a esto? Sí. La vimos en el 177.6, artículo que tuvo su importancia con la pasada pandemia, porque hubo que hacer modificados de crédito que fueran pues inmediatamente ejecutivos, pero que ya la ley de Haciendas lo preveía. Es decir, ¿cuál es la excepción? Bueno, pues los casos de calamidad pública o de naturaleza análoga de excepcional interés general. En este caso, lo que dice la normativa es que serán inmediatamente ejecutivos, es decir, nos saltamos aprobamos por el Pleno y nos saltamos el tema de la publicación, 15 días hábiles, ¿os acordáis? De la aprobación provisional. Y luego, pues, el tema de la aprobación definitiva, si no ha habido alegaciones. Aquí es directamente ejecutivos, sin perjuicio de que puedan ser objeto de las reclamaciones que ya vimos también en las 2 clases anteriores, en los motivos por los que se puede impugnar el presupuesto, son los motivos por los cuales se puede impugnar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, y luego también acordémonos de que tampoco lo puede impugnar cualquiera. La única cuestión es que el plazo es de 8 días siguientes para resolverlas
a la presentación entidades desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente en dicho plazo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando nos encontramos con la pandemia, ya no me acuerdo de los decretos leyes que había, aunque es una cosa también pues bastante extensa, y se fue un paso más. Es decir, que en vez de que esos créditos extraordinarios o suplementos de crédito los aprobara el Pleno, los aprobaba el alcalde, que es la diferencia con esta tramitación que está aquí y que, como ha sido de reciente novedad, pues yo creo que no está de más que la tengamos controlada. ¿De acuerdo? Vale. Cuando tenemos las necesidades, el por qué se tramita un crédito extraordinario, por qué es un suplemento de crédito, hemos visto cómo se tramita y dice, vale, ¿y esto cómo se financia, cómo se paga? Y lo que, pues debe establecerse en el expediente, y aquí nos encontramos donde ese expediente deberá especificar la partida presupuestaria, o aplicación presupuestaria a incrementar o a crear y el recurso o el medio con el que se puede financiar. ¿Cuáles son? Va a ser remanente líquido de tesorería, es una magnitud que si nos da tiempo veremos hoy, nuevos o mayores ingresos recaudados sobre totales previstos en el presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos y cuyas dotaciones se estimen reducibles sin que el servicio quede perturbado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos estas tres fuentes de financiación. Remanente líquido, que es una magnitud que se obtiene con la liquidación del presupuesto. Luego están pues que hayamos tenido una mayor recaudación en algunos otros ingresos que estén sobre totales previstos en el presupuesto corriente, no en el presupuesto de capital, ¿vale? Y luego, pues eso, que anulemos o demos bajas de créditos, que es decir, es combinar un crédito o un suplemento, un crédito extraordinario o un suplemento de crédito con una baja por anulación de créditos, ¿no? Que es la última modificación que hemos visto. ¿Hay alguna excepción a todo esto? Bueno, pues hay una excepción que es la posibilidad de adoptar, ya lo vimos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos de, me acuerdo que estábamos viendo, creo que era la ejecución del presupuesto, hablábamos del préstamo de legislatura. El préstamo de legislatura significa que tú puedas excepcionalmente, ¿vale? Y por acuerdos con mayoría absoluta, acordaos que el 47.3 dejó de existir, es 47.2, por lo tanto se requiere mayoría absoluta, ¿vale? Cuando hablábamos en el régimen local, estábamos hablando de cuando se adoptaban los acuerdos, ¿no? Y ponía el 47.2, hablaba de este tipo de préstamos, donde se consideran recursos efectivamente disponibles para financiar esos nuevos o mayores ingresos, por operaciones corrientes, los declarados expresamente, mayoría absoluta, de operaciones de crédito. Luego, ¿podríamos financiar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, además de lo que decíamos antes, con una operación de crédito? Sí, de forma excepcional. ¿Por qué? Porque, primero, ya lo dice el artículo, que es excepcional, ¿no? Porque lo normal es que se financie por lo que hemos visto antes, ¿no? Remanente de líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos o mediante anulaciones o bajas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder financiar con un préstamo gasto corriente? Que es otra excepción, porque no lo vemos aquí mucho, pero por la Ley de Haciendas Locales, el artículo 49 de la Ley de Haciendas Locales establece que los créditos de préstamos, es decir, créditos, los activos financieros, ¿vale?, son para gasto de inversión, no es para gasto corriente. Es decir, nosotros un préstamo no lo podemos destinar a inversiones, a gasto corriente. No podemos un contrato de servicios o no podemos pagar nóminas con ellos. Entonces, excepciones a esto. Bueno, tenemos aquí las excepciones, es que aquí ya me voy un poco de tema, pero existe la posibilidad de que podamos acudir al Fondo de Impulso, al Fondo de Ordenación, que es un fondo que crea el Estado para poder financiar deuda. Es decir, transformar deuda, que yo digo judicial, sentencias judiciales firmes o refinanciación de la deuda a través de un fondo.
y ese fondo nos origina una operación de crédito, pero bueno, no viene aquí. O cuando hablábamos de los que se han hecho puntualmente los planes de pagos a proveedores, que ahí transformábamos deuda comercial en deuda financiera. Pero claro, se acudía a esta fórmula porque era excepcional, porque un préstamo está para financiar operaciones de capital, no operaciones corrientes. Pero quitando esas, si queréis, excepciones, esta nos lo permite. ¿Qué requisitos? Bueno, pues estos requisitos deben darse de forma conjunta, a la vez. Primero, que el importe anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes. Fijaros que no habla de ordinarios, habla de corrientes, lo hemos explicado un montón de veces, ¿no? Es decir, capítulos 1 a 5 del presupuesto de gastos. ¿No? Segundo, que la carga financiera de la entidad, incluida la de la operación proyectada, no supere el 25% de las operaciones corrientes, capítulos 1 a 5. ¿Vale? No, es capítulos 1 a 5 de ingresos, ¿vale? No de gastos. Además, dice que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la corporación que las conciente. Es decir, estamos hablando por eso llaman préstamo de legislatura, vaya, porque esta es la típica cuestión que llega una corporación, no hay un chavo en las cuentas y, bueno, pues concierta una operación de crédito para realizar gastos corrientes que tendrá que estar cancelada cuando llegue la siguiente corporación. Por tanto, la duración máxima que puede tener este préstamo es de 4 años. Y con este préstamo se puede financiar créditos extraordinarios o suplementos de crédito y para operaciones corrientes. ¿Vale? Vale. Lo que decía, 5% de los recursos por operaciones corrientes. Yo entiendo que estamos hablando del presupuesto de, está equivocado, de ingresos, capítulos 1 a 5 de ingresos. ¿Vale? Vale. Dicho esto, ¿alguna duda o cuestión? Los que me preguntabais que teníais dudas sobre esto, ¿os ha quedado clara el crédito extraordinario, el suplemento de crédito? Vale, ya lo tenéis claro, lo tenéis claro. Pues vamos con la siguiente.